Familia del alma, bienvenidos al Salón de la Sabiduría. Este espacio que se está convirtiendo en un anclaje de todos nosotros, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero yo apenas llega el martes y la verdad es que ya me empiezo a emocionar porque, no sé, es que el compartir y el estar en familia y que todos escuchemos y se ha ido renovando también el espacio, ¿no? El espacio nos ha ido mostrando cuál es la conciencia que se quiere presentar acá. Y eso a mí me parece bonito, porque es algo que yo solo no podría sostener, que lo sostenemos en grupo. Entonces, bienvenidos a una sesión más, a una emisión más, una semana más. Hay que agradecer un montón por eso, si quieres y puedes cierrar tus ojos y agradezcamos que estamos aquí una semana más. Todo lo que no hemos transcurrido, ¿verdad? Desde la última sesión hasta esta. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos sentido, todo lo que la vida nos ha mostrado. Hay que agradecerlo, hay que agradecerlo. Porque siempre hay un aprendizaje, no importa qué situación sea, siempre, siempre, siempre hay un aprendizaje. Y también que este espacio sea un espacio de renovación. Creo que eso fue lo que quise decir hace rato. Y mira qué curioso que ahorita que cierro mis ojos y llevo la atención a mi mundo interno, sale muy natural la palabra, que esto es un espacio de renovación, que aquí nosotros podamos refrescar el alma, refrescar las emociones, la mente, el cuerpo, el espíritu, y que podamos seguir reuniéndonos cada semana y que podamos seguir agradeciendo por estar aquí, porque estamos vivos, ¿sabes? Porque estás vivo, estás viva. Una semanita más. Y como leía hoy en la mañana una frase motivacional que decía, un día a la vez, ¿no? Vivir un día a la vez, ¿ok? Hoy nos levantamos, hoy funcionamos, estuvimos vivos, ya llegamos hasta aquí, un día a la vez. Mañana será otro cuento. Así que, venga. Pues bueno, hoy quiero platicar con ustedes un tema que a mí no solo me apasiona, sino que me ha llevado a niveles muy profundos de transformación. No es un tema, hoy les voy a platicar de una disciplina, ¿va? Porque para todos aquellos que luego de repente decimos, ay, es que como que mi energía masculina como que me falla, como que se me pierde, como que me gustaría platicarte y que pusieras un poco más de atención a este tema, porque lo que te voy a presentar hoy, la disciplina que se quiere manifestar, desplegar hoy aquí en el Salón de la Sabiduría es el Kundalini Yoga. Y ya saben que a mí me encanta contar mis historias, entonces primero les voy a contar mi historia, luego les voy a contar cómo viví el Kundalini Yoga, más que meterme a los términos técnicos, cuál fue la experiencia transformacional que yo viví a través del Kundalini Yoga, porque es posible que te sirva más esto a que si yo te doy toda la parte técnica, ¿no? De se inició y... Eh, Cuando yo estaba en mi trabajo, cuando allá por al... Quiere dibujitos, sí, David. ¿Sabes qué debemos de hacer? Y nos ponemos de acuerdo, que no pase de hoy de poner ese acuerdo y le ponemos fecha, si quieren para el siguiente mes o la siguiente sesión, ustedes deciden, que hagamos una práctica de Kundalini. Pero sí tendríamos que tener como que el espacio, el tapete, o sea, todo para que podamos hacer la práctica de Kundalini. ¿Quién jala? Yo jalo. Me encanta compartir. Entonces miren, cuando yo estaba ya perdido como por ahí del 2021, sí, como por allá. No, fue en 2020. Y Humberto no me dejará mentir porque en 2020 conocimos, en septiembre de 2020, entramos al taller de registros akáshicos y ahí conocimos a Karina Soltero. Y yo conocí el Kundalini Yoga por Karina Soltero. Entonces, fue en septiembre de 2020 que yo andaba buscando muchas herramientas para poder, pues, sobrevivir. O sea, la palabra es sobrevivir, porque mi trabajo, me desregulaba mucho, mis emociones estaban desbordadas,
Yo no sabía ni por dónde empezar, pero yo sabía que, o sea, que tenía que ser un cambio en mi vida, ¿va? O sea, yo sabía que tenía que ser un cambio en mi vida, pero me sentía demasiado perdido, me sentía demasiado incapaz, no tenía poder, no tenía poder. Anoten eso, no tenía poder. Yo me sentía sin poder. Entonces, yo sentía que las situaciones pues eran más fuertes que yo, sentía que la adversidad era más poderosa que yo, que mi trabajo era más poderoso que yo y todo me robaba mi poder, o sea, todo hacía que yo perdiera mi paz, que yo perdiera el control, que yo perdiera la seguridad, que yo perdiera la templanza, que yo perdiera todo y pues yo me percibía como una persona sin poder y yo sentía que no podía y no sabía ni por dónde iniciar, pero yo sabía que tenía que hacer un cambio porque no me gustaba vivir así, no me gustaba, me sentía como sofocado. Entonces empecé a probar cosas distintas y por ahí de 2018, yo sí fue como en 2018, alguien me dijo, te va a servir el yoga porque el yoga te ayuda a relajar. Entonces, como yo tenía un nivel de tensión muy alto, yo pues dije, pues si el yoga me va a ayudar a relajar, pues yo voy a empezar a practicar yoga. Y entonces empecé a practicar yoga desde mi casa. Ponía unos videitos de YouTube. Y como vi que me sirvió, me permití entonces pagar una suscripción de estas aplicaciones que ven que ahorita son muy famosas, de que te venden las aplicaciones y hay membresías para que puedas hacer yoga. Me pagué una de esas. Y entonces ya como que había prácticas para diferentes temas y para diferentes partes del cuerpo. Y me gustó. Empecé a ver los beneficios. Entonces mi segundo pensamiento fue, quiero estudiar yoga o quiero hacer yoga en presencial. Pero yo vivía en una zona que con mucho esfuerzo había luz y internet por mi trabajo. Entonces no había acceso en ese lugar, no había acceso de ninguna manera al yoga, pero yo quería porque yo había visto los beneficios y tú sabes que cuando tú ves el beneficio a algo dices, de aquí soy, ¿no? Porque pues te está ayudando a tener mejor calidad de vida. Y bueno, entonces empecé a buscar en internet y pues no había en el lugar en el que estaba y había hasta la capital del estado, pero pues trasladarme hasta la capital del estado me tomaba 2 horas, pues no tenía sentido que llegara 2 o 3 veces por semana trasladándome 2 horas y regresando 2 horas, pues no le vi el sentido en ese momento. Pero ya saben que los algoritmos de las redes sociales son otro asunto, ¿no? Entonces me empezó a aparecer un montón de publicidad, 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 hasta que llegué, me apareció una publicidad de un diplomado, para que yo tomara un diplomado de yoga. Este diplomado no era para ser practicante, este diplomado era para ser maestro de yoga, instructor de yoga. Pero yo no tenía intenciones de ser maestro de yoga. Pero este diplomado era, no recuerdo si 1 o 2 fines de semana al mes y era intensivo, empezaba sábados y domingos. Y entrábamos sábados como a mediodía y salíamos el sábado como a las 9 de la noche y regresábamos el domingo a las 8 de la mañana y salíamos el mismo domingo como hasta las 6 o 7 de la tarde. Y yo dije, pues no tengo otra opción porque pues entre semana no podía y dije, pues esos son 1 o 2 fines de semana al mes, pues se acomodaba muy bien en mi agenda, pues eran los fines de semana. Y empecé. Y ahí empezó un viaje a través de la disciplina que para mí es una ciencia del yoga. Lo primero que te quiero contar fue mi gran toma de conciencia. Mi cuerpo no servía. O sea, me di cuenta, de veras, cuando empecé a ver con las clases, me di cuenta que mi cuerpo estaba deschavetado, pobrecito. Yo tenía años, años de no ponerle atención a mi cuerpo. Estaba todo rígido, me daba pena, no era tenía cantidades obscenas, como dice David, cantidades obscenas de tensión y de estrés, y eso se acumulaba en algunas partes de mi cuerpo que aparte de que hacían que fuera muy doloroso, me quitaban la movilidad, pero aparte
me conectaban con diferentes situaciones de mi vida. Ustedes saben que las emociones están presentes a lo largo de nuestra vida y básicamente hoy sé que esos dolores que yo sentía o flexibilidades que yo sentía son memorias del trauma. Entonces, cada vez que yo me ponía a hacer yoga y que yo tenía que mover esa parte que estaba rígida en mí, me conectaba con esa memoria del trauma. Y era un viaje que yo no me quería aventar, porque pues nadie quiere volver a pasar por la memoria del trauma, ¿verdad? Y el cuerpo la tenía muy bien guardada. Eran situaciones emocionales que no se habían resuelto a lo largo de mi vida y estaban en esas zonas. Esa fue la primer gran toma de conciencia que yo tuve con el yoga y yo dije, cuerpo, perdóname, a partir de ahora me comprometo a servirte y a ponerte atención. Lo peor del caso y, o sea, lo fuerte para mí fue decir, ¿cómo es posible que yo estuviera funcionando de esa manera? Porque pues yo mientras trabajaba y mientras llevaba mi vida normal, yo no era consciente de esas, vamos a decirle, rigidez, ¿no? Yo no era consciente de esa rigidez o de esa falta de flexibilidad que yo tenía en el cuerpo, se los juro, yo no era consciente. Para mí, pues era normal. Y entonces, ya haciendo las prácticas de yoga y estudiando, empiezo a darme cuenta de que, pues no era normal, era que yo no le estaba poniendo atención a mi cuerpo, que mi cuerpo me estaba manifestando de muchas maneras. Para mí, por ejemplo, el dolor de riñón era normal, el dolor de cabeza era normal, tener una postura así, así, miren, sin cuello encorvada, pues era normal, tener la cadera hacia afuera, creo que el término es en retroversión, algo así, la tenía proyectada hacia afuera, era normal, tener los pies así abiertos, todo eso para mí era normal. Y cuando empecé a estudiar y a darme cuenta y en las posturas que eso no era normal y que en realidad eran manifestaciones de mi cuerpo para el montón de emociones que no estaba procesando y toda la carga de estrés que estaba teniendo, yo dije, esto es para mí. O sea, esta es mi herramienta de salvación y esta va a ser mi herramienta de recuperar la flexibilidad en mi cuerpo. Pero el diplomado no solo se trataba de hacer yoga, el diplomado de hecho se trataba de aprender la filosofía del yoga y son cosas distintas. Hoy en las redes sociales es muy común ver la práctica del yoga, las asanas como se le conocen, ¿verdad? Que es la postura y es así y es acá y aparece la persona respirando o en postura de loto. Eso se llama asanas y solo es una de los 8 preceptos que tiene la filosofía del yoga, hablando específicamente del Hatha Yoga. Entonces, las asanas es una de 8 y los otros 7 preceptos que te mostraba la filosofía del yoga es acerca de cómo vivir bien o de cómo tener una vida en camino a la iluminación. Y entonces cuando a mí me dijeron ese término de que este era el camino de la iluminación, yo dije, ay, aquí está, ¿no? O sea, más allá del cuerpo, porque en ese momento yo andaba buscando el despertar espiritual y no sé qué, y que dije, pues si me voy a iluminar practicando las 8 preceptos. Creo que se llaman los ashtangas. Ay, fíjate, ya se me están olvidando los términos técnicos. Hasta ese momento era Hatha Yoga. Entonces, temas de alimentación, temas de relaciones personales, temas de creatividad, temas del cuerpo, temas de emociones, temas de espíritu, temas de la mente. Todo eso venía en esa filosofía del yoga. Y entonces nos contaban cómo esta filosofía, que para mí fue una revelación, tenía más de 5.000 años en el planeta. Yo dije, ¿cómo es posible que apenas ahorita nosotros estemos descubriendo, ¿no? Como este tema de las emociones y los mecanismos emocionales, la inteligencia emocional y demás. Y el yoga lo tenía mapeado desde hace 5.000 años atrás. Y fue ¿no? Como que no me cuadra, como que por qué nosotros se nos olvidó si esto ha estado en el planeta desde hace tanto tiempo. Entonces a mí me apasionó y a mí me apasionó la filosofía y la práctica. De hecho, practicaba mucho, diario, diario. Me levantaba a las 5 de la mañana y yo hacía mi práctica de jata porque ayudaba a mi cuerpo, me daba claridad, me daba flexibilidad. Y fue la primera vez que yo empecé a entablar
una alianza, una comunicación con mi cuerpo físico. Y me di cuenta que el cuerpo físico tiene inteligencia, tiene conciencia. Simplemente no estamos acostumbrados a sentirla, porque el cuerpo físico se siente, no se escucha, no se ve, se siente. Entonces, para entrar en contacto con la conciencia de tu cuerpo físico, hay que sentir. Y el yoga me estaba devolviendo esa capacidad de volver a sentir. Pero lo bonito era que me la estaba poniendo a través de sentir el dolor, las contusiones, ¿cómo se llama? O sea, pues yo le digo engarrotamiento, ¿no? Que la rigidez, tenía un pie más largo que el otro, tenía una mano más largo que la otra, tenía la cabeza así, este, todo estaba descompuesto de mi pobre cuerpo. Entonces, lo primero pues el cuerpo te dice, sí, pues ahí está, o sea, todo lo que no me has puesto atención, pues ponle atención a esto ahora. Y fue un viaje a través de la frustración. Fue la primera vez que yo supe nombrar la frustración y supe que las emociones estaban en el cuerpo. ¿Por qué les digo que fue un viaje a través de la frustración? Porque yo veía, en primera, yo veía cómo el instructor se ponía la pierna acá y llevaba las manos hacia atrás y se ponía como una araña y yo no llegaba ni a un cuarto de lo que él hacía. Y entonces el ego era como, no, pero es que yo quiero, y yo forzaba mi cuerpo y me ponía de aferrado, como decía una gran sabia que está aquí presente, porque aferrada sí soy. Entonces decía, aferrado sí soy, yo quería mover al cuerpo como lo movía el de enfrente, y entonces eso me hacía entrar en contacto con la frustración, y aparte, por no poder hacerlo, ¿no? Pero aparte, entrar en contacto con esas emociones, cuando tú mueves el cuerpo y empiezas a entrar en contacto con esas emociones, tienes que sentir, procesar y acompañar la emoción. Y como yo no sabía cómo acompañar mis emociones, también me frustraba. Entonces, era medio doloroso, era frustrante, pero yo podía ver el beneficio. Entonces, yo supe que ese iba a ser el camino a través del cual yo iba a poder procesar y conocer la frustración. Y entonces cada vez que yo ponía mi tapete en el piso, yo sabía que iba a ser un viaje tremendo a través de la frustración, pero yo decía, pero quiero pagar este precio porque yo, hombre, yo quiero, tal vez un poquito porque yo quería llegar a la iluminación, pero tal vez también era, pues yo percibía el beneficio, me sentía muy bien después de esas prácticas. Ahora, y la verdad es que también esas estaban intensas, porque les digo, entrábamos desde las 12 del día del sábado y salíamos básicamente hasta las 9 de la noche del mismo sábado y todo el día es así, haciendo práctica, práctica, práctica. Y pues ahí nos enseñaron también temas de fisiología, temas de fisioterapia, temas de anatomía. Y entonces empecé a decir, ¿cómo es posible? Ahí era como que mi gran despertar, ¿cómo es posible que los Vedas hace 5000 años ya conocieran la anatomía interna del cuerpo y ahorita nosotros todavía ni sabemos para qué sirve el apéndice? Entonces era un wow, ¿no? O sea, como que fue la primer también, creo que fue también la primer conexión que tuve con estas civilizaciones ancestrales o esta sabiduría ancestral que a mí genuinamente me apasionan y bueno. Entonces continué, me certifiqué, presenté mi examen, lo pasé con honores, logré mi certificación y me convertí en maestro de Hatha Yoga. Pero yo la verdad es que no daba clases. Sí había un servicio social que teníamos que hacer y teníamos que cumplir con 60 horas de clases, entonces las di por Zoom, porque ya se había metido la pandemia, entonces las di por Zoom. Este, pues me gustó, y seguí practicando, 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 aunque me di cuenta que como que el enseñar yoga no iba a ser tanto lo mío, ¿sabes? Como que yo sentía que había algo más y no era como que por ahí. Seguí practicando el Hatha Yoga hasta que aparece en mi vida mi querida maestra Karina Soltero. Entonces, platicando acerca ya de temas de espiritualidad y de expansión de conciencia, me dice Karina Soltero. Me dice, es que con todo respeto, lo que tú puedes lograr en 10 años de Kundalini, perdón, lo que tú puedes lograr, lo que tú vas a lograr en 10 años de Hatha Yoga, lo puedes lograr en un año de Kundalini Yoga.
Y yo dije, ¿cómo? Yo hasta ahí ya me sentía el mero mero porque yo ya podía ponerme la pierna hasta acá y yo ya podía hacer Padmasana, que es la de la postura del loto, ya me entorchaba y yo ya subía los pies y hacía parados de cabeza y yo caminaba con las manos y yo ahí ya estaba para la acróbata, o sea, ya yo podía hacer acrobacias en un circo. Y vivía la filosofía, pero pues hasta cierto nivel de conciencia. Entonces de repente entra Karina y me dice, y Karina tiene un mini curso de Kundalini Yoga. Entonces me dice, te invito porque el Kundalini Yoga es muy distinto. Pruébalo. Yo dije, pues sí, va. Le compro el taller. Me quedé a la mitad y dije, esta no es para mí. Te dije, esto no es para mí, está muy demasiado difícil. Si yo había sentido frustración en Hatha, a través del Kundalini sentí esa frustración como por 20. O sea, no se los puedo explicar qué fue esa de, "Ah, no puedo, ¿sabes? Ese sentir que no puedes ir. Y yo, pero pues si yo ya moví el pie y yo ya... Entonces, la diferencia significativa entre el Hatha Yoga, lo que vemos en las redes ahorita, que es, haz una postura y permaneces en esa postura de 1 a 3 minutos, acompañando en la respiración, eso es el hatha, pero es solo uno de los 8 preceptos del hatha, ¿ok? O sea, el hatha no es nada más hacer una postura chida, o sea, el hatha es vivir los 8 preceptos de la filosofía del yoga. Eso, de veras, de veras, de veras, era como el 10% de todo lo que era el Kundalini. Y el Kundalini se caracteriza por no tiene asanas, o sea, no tiene posturas. El Kundalini tiene krillas y las crillas van con movimiento. Pero en el Kundalini tú acompañas el movimiento con la respiración, con la visión y con la intención. Entonces era un sostener, estoy sosteniendo el movimiento, estoy sosteniendo la respiración, estoy sosteniendo la visión, estoy sosteniendo ¿cuál fue la otra que les dije? Sí, la visión y la intención. Y aparte tenías que estar haciendo contracciones en los músculos de manera interna. Entonces, nivelar todo eso me puso en perspectiva nuevamente que mi cuerpo estaba deschavetado, o sea, que yo no tenía coordinación de nada, que sí ya tenía flexibilidad y movilidad, pero en lo que a coordinación refiere, estaba yo pelas. Me obligué a hacer una clase de Kundalini Yoga. Me obligué, o sea, se los digo de todo corazón, me obligué a hacer una clase de Kundalini Yoga. Creo que ha sido de los retos más grandes que yo he podido tener. Y no estoy diciendo que Kundalini sea, o sea, no es pesado. Lo que pasa es que mi cuerpo estaba demasiado desconectado. Recuerdo que lloré, o sea, genuinamente lloré haciendo porque sentía que no podía y aún así empecé a terminar y cuando terminé el beneficio, lo percibí más potente que cualquier otra práctica que yo hubiera hecho en todos los años anteriores. Y entonces yo dije, el Kundalini Yoga es el camino. Y ahí empezó un camino de reconexión con el alma. Pero antes de llegar, porque el Kundalini Yoga, una de las definiciones que el maestro Yogi Bayan dice, que eso me lo dijo mi maestra Karina y que hoy se los comparto yo a ustedes, el maestro Yogi Bayan, que fue quien trajo el Kundalini Yoga para acá, de este lado del charco, decía que el Kundalini Yoga es una herramienta, una disciplina en la cual tú puedes experimentar la excelencia del alma. Pero obviamente para llegar a experimentar la excelencia del alma tienes que sintonizar, equilibrar, fusionar la energía masculina y femenina. Y de eso va el yoga. Es agarrar todas tus energías y cultivar tu energía masculina a la par que cultivas tu energía femenina, hacer esa alquimia y proyectarla
Y cuando tú haces ese bombeo de tus dos energías, masculina y femenina, a través de tu cuerpo, puedes experimentar la excelencia del alma. ¿Por qué? Porque la energía masculina y femenina van subiendo, ¿no? Por nuestros canales, portales energéticos, llámale glándulas. El Kundalini Yoga tiene mucho trabajo trabaja directamente sobre las glándulas. ¿Sí son glándulas las que producen las hormonas? Ok. Todas las crillas que son movimiento están directamente y están perfectamente diseñadas para hacer el balance hormonal en tu cuerpo. La manera en la que balanceas las hormonas de tu cuerpo, pues es reactivando tus glándulas y eso lo reactivas con el movimiento a través de la crilla, que es lo que hace el Kundalini Yoga. La crilla no se llama asana, no se llama postura, se llama crilla porque es movimiento. Entonces empiezas a estimular las glándulas para la producción de tus hormonas, pero ahí donde hay bloqueo y donde no hay producción hormonal, existe una sensación bastante incómoda en el cuerpo. Y entonces de repente el cuerpo es como de, hey, ¿esto qué es? O, ¿sabes? Pero al final, después de que les digo que yo lloraba haciendo mis prácticas, porque obviamente yo tenía un desbalance químico tremendo y tenía también un desbalance pues, hormonal y de todo. Esto visto desde el punto de vista físico, ¿ok? Entonces, desde este punto de vista físico o fisiológico, yo tenía este desbalance y eso como que imposibilita, ¿sabes? El poder hacer la crilla. Pero a nivel espiritual, pues es equilibrar tu chakra, ¿no? O sea, estamos hablando de que trabajas el chakra corazón y pues si el chakra corazón está cerrado o si está desbalanceado, está desequilibrado, está... Una vez yo tenía el de la coronilla, lo tenía movido, ¿no? ¿Si te acuerdas, Humberto? Aquella vez que me dijo Karina, es que tienes volteado el chakra de la coronilla. Me dice, un tema de bautizo, o sea, me dice, Karina dice que el bautizo lo que hacen es que te le dan vuelta al chakra de la coronilla, ¿no? Mi chakra del sacro, recuerdo que casi le saco el ojo a Karina porque me estaba midiendo con las varas de radiesta y llegó y... O sea, yo estaba así, toda mi energía sexual botada. Obviamente eso se traducía en balances, en desbalances hormonales, en desbalances químicos. Y el Kundalini Yoga me empezó a llevar allí, ¿no? Pues sí, un poco la verdad a través pues, del dolor y yo podía sentir ya era un trabajo más interno. Con el Hatha yo había logrado la flexibilidad en mi cuerpo y había logrado la conciencia corporal, porque el Hatha me ayudó a eso. Yo le agradezco enormemente al Hatha y a veces doy clases de Hatha, porque te ayuda a la conciencia corporal, pero el Kundalini me estaba llevando al balance hormonal. Una. Dos, el Kundalini también está diseñado para hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, trabajar tus dos hemisferios al mismo tiempo te pone en perspectiva que a veces, o al menos yo, era bien torpe y que no tenía conexiones neuronales que hicieran que mis dos hemisferios se conectaran entre sí. Entonces mis manos iban como que por acá y era una frustración. Realmente era como, en un nivel muy pequeño, es como una cierta discapacidad, ¿sabes? Cuando ni siquiera puedes tener la misma motricidad o funcionamiento pues correcto de tu cuerpo. Y a medida que yo seguía avanzando en el Kundalini, porque yo dije, ah, ok, di un repaso a las clases y luego en el Kundalini existe algo que se llama, se me olvidó el nombre técnico, creo que es sadhana, que haces la misma crilla durante 40 días consecutivos para que tú puedas ver el beneficio maximizado de la crilla y yo empecé a hacer esas prácticas. Entonces trabajaba, por ejemplo, para subir el espíritu y era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y fue como empezar a romper mis limitaciones físicas, emocionales, porque pues al final también sabemos que las hormonas influyen sobre tu estado emocional. Y entonces para mí, por ejemplo, uno de los desbalances más grandes que yo tenía era en mis tiroides. Y el Kundalini, uff, cuando terminaba la clase, cuando terminaba mi práctica de Kundalini, yo sentía, literal sentía el beneficio porque si yo ya había ganado conciencia corporal en el Hatha Yoga, en el Kundalini estaba ganando como esa conciencia química.
Eso desde luego me llevó a hacer cambios en mi alimentación y demás, porque cuando ya te empiezas a conectar con tu cuerpo de esa manera y empiezas a sentir que qué alimento te está provocando qué reacción, porque en las hormonas, sí, ahí empezó también un cambio de alimentación, empezó un cambio emocional, empezó un cambio espiritual. Y se los digo de todo corazón, yo sentí que el Kundalini me hizo más inteligente, porque el Kundalini te ayuda a nivelar tus dos hemisferios, a conectar tus dos hemisferios. Y ahí donde yo estaba torpe y me decía, mueve la izquierda, y yo movía la derecha y para arriba y me decían para abajo, y yo agarraba, que no soy todavía la persona más coordinada del mundo, déjenme decirles, yo en estos ejercicios, luego ven que hay como este, ejercicios de coordinación, yo soy muy malo y a mí se me olvida mucho cuál es la derecha y cuál es la izquierda. O sea, genuinamente yo soy de estas personas que dice, a la derecha y agarro para allá, mira, no era para allá, era para acá y, ay, perdón, o sea, sigo siendo como de esta persona. Pero imagínense antes, no, hombre, antes yo ni siquiera sabía qué pie iba primero, no, o sea, yo estaba completamente descoordinado, de verdad. Y yo sentí que el Kundalini me hizo inteligente. Y cuando el Kundalini yo sentí que me hacía inteligente, yo les he platicado de mi marca a algunos de los que están aquí. Fue cuando yo empecé a canalizar todo el tema porque hacía Kundalini mientras ya estaba metido con las ceremonias de cacao y mientras estaba entrando en contacto con todo el impulso de la cosmovisión maya. Entonces yo empecé a juntar. El Kundalini a mí me despertó. Me unió estos tres universos. El Kundalini hizo que yo en mi cuerpo despertara la sensación del canil, que yo despertara la sensación de ser más inteligente y que yo despertara mi marca. Y se fusionaron mi emprendimiento, se fusionaron el cacao, todo esto se fusionó porque yo hice más espacio en mi mente y tuve la capacidad de decir, ay, mira, los puedo fusionar, me volví muy creativo. Porque el Kundalini estaba haciendo que me llegara el oxígeno, pues al cerebro, me estaba llegando el agua y todo este. Entonces dije, ah, wow, ¿no? Y fue cuando yo empecé a canalizar todo lo de mi marca y Hacienda Canil y Grupo Canil. Les he contado, ¿no? Que ven que ahí tenía mi tapetito. Yo ahí me levantaba a hacer mi Kundalini y pasó de ser un proceso doloroso a ser un proceso de conciencia hormonal y después de conciencia química y después a un wow. Y fue la primera vez que yo me empecé a cuestionar qué rollo con el sistema nervioso. Porque yo veía las clases y desde luego ya no solo hacía las de Karina, sino empecé a formarme en la escuela Rama, que era la escuela de Kundalini, empecé a llevar ahí, a hacer prácticas y demás. Y mi maestro, que era mi maestro de Kundalini, o con el que yo llevaba las prácticas, Guru Yoda, les he pasado eh, canciones de Guru Yoda. Hay una muy bonita, la de Kirpa, que siempre se las ando compartiendo, la de Kirpa y la de Jaun Mijón, porque en el Kundalini hay mantras. Y esos mantras fueron la primera vez que a mí me conectaron con la sensación de Dios. Para mí Dios era como un ente externo. Y cuando yo empecé a cantar el mantra de Han Mi Home, que es un mantra que va directo al corazón, todavía no conocía a Keith ni Go to Glow, pero empecé a sentir esa sensación de que hay algo más allá adentro. ¿Sabes? Yo sentía esa sensación de hay algo más allá adentro. Y de repente entraba como un rayito de luz dorada y ¡fa! Y se convertía en mi logotipo. Se convirtió ay, ven, les digo que estoy descoordinado. En en el logo de Canil. Y de repente, ¡fa! Salió otro rayito de luz y se convirtió les voy a confesar algo. Automaestría es un término de Kundalini Yoga. Y el Kundalini Yoga te ayuda, te enseña a convertirte en tu propio maestro. Y el término de automaestría viene de allá. El término de excelencia viene de allá. El término de líder consciente sale de ahí, porque yo empecé a tener ya la capacidad de observar más allá, porque yo sentía que me estaba volviendo más inteligente. Entonces todo empezó a caer así como que a través del Kundalini, los términos y todo como el Kundalini me llevaba a la conexión con el canil, que era la cosmovisión maya, y eso me llevaba con Kid, que era la conexión con el cacao, y de repente todo se empezó a entrelazar en mi vida y se empezó a hacer lo que hoy en día conocemos como la marca de Alberto Canil.
Entonces, pues yo decía, pues si esto me está haciendo más inteligente, pues yo quiero seguir practicando y seguir practicando. Y de repente, cuando yo me iba a pagar ya el canchanchan, ¿no? La certificación grande de Kundalini, ya para ser acá el mero mero y tener un cuadro, un papel, como decía, un cartón, decía hoy Tatiana. Porque yo lo que quería era el cartón, ¿no? Para tener el cartón aquí, que, o sea, el certificado que me validara que el maestro cambia su enfoque y cierra la enseñanza de Kundalini Yoga y empieza a enseñar teoría polivagal. Y yo fue un, espérate, ¿qué? ¿Por qué? Y entonces él empieza a decir que él se dio cuenta que el Kundalini Yoga trabajaba directamente sobre el sistema nervioso y que llevaba a otro nivel a las personas. De manera inconsciente, haciendo Kundalini Yoga, se regulaba mi sistema nervioso. Entonces no es que yo me estuviera volviendo como que más inteligente, es que yo estaba entrando en mí y estaba experimentando mis estados de desregulación y estaba entrando en mi estado de conexión. Y en el estado de conexión, mi naturaleza es ser un canal. Entonces yo empezaba a canalizar y fue la primera vez que yo de manera inconsciente regulé mi sistema nervioso. Pero eran rayitos, rayitos, de veras, así rayitos, no crean que ya, ay, ya pasaba todo. Eran rayitos nomás, o sea, alcanzaba el estado de regulación así un ratito y escribía y luego les comparto esta foto que tengo ahí tenía mi estudio ahí de allí y yo escribía. Entonces, ellos empieza mi maestro con este diálogo de la teoría polivagal y del sistema nervioso, y yo fue un, pero qué hiciste? ¿No? Así como de mi ego, ¿qué hiciste? Pero si el Kundalini nos iba a volver seres elevados, íbamos a levitar, ¿por qué ahora estás hablando de algo tan mundano como la teoría polivagal y no sé qué? Entonces, pues ya, empecé a escuchar su diálogo y me gustó mucho el enfoque que le estaba dando, porque el Kundalini Yoga o el yoga, casi siempre es practicado por personas que ya están en el tema de la espiritualidad y que ya están buscando, pero ¿qué hay de la persona que sigue atrapada en los estados desregulados en su día a día? Y de cierta manera, mi maestro, sin decírmelo, me conectó con con el servicio, ¿sabes? Porque no estoy al servicio del ego. O sea, yo no voy a hacer esto por ego, porque si yo hiciera esto por ego, seguiría hablando de Kundalini Yoga, que es lo que me hace ver cool. Porque los del Kundalini Yoga se visten muy bonitos. No sé si han visto los videos. Les voy a pasar, al final de este les voy a pasar un video de esta cantante que a mí me encanta su voz y que genuinamente regula mi sistema nervioso. Es Natam Kaur. Se visten bellísimos con velos de blanco, se ponen piedras aquí, traen collares y los hombres visten también de blanco y se ponen aquí tienen toda su simbología, ¿no? Y se ponen también un trapo blanco en la cabeza. Eso a mí me encanta, a mi ego, pues. Ay, no, yo me tengo que ver el iluminado y yo tengo que ser el gurú y no sé qué. Pues a mi ego. Este, y luego mi maestro se quita la barba y se quita pues yo nosotros nunca lo habíamos visto, pues así, y no dio explicaciones, pero pues empezó a hablar de teoría polivagal y empezó a hablarla allá adentro en redes sociales. Lo que él nunca había hecho, se mete a las redes sociales y empieza a hablar de esto. Y pues yo dije, ¿qué? O sea, no entiendo, o sea, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? Pero me mostró, su ejemplo me mostró que él vino a servir y que al final su enseñanza sí estaba en función del sistema nervioso y que cuando encontró una manera de entrar a servir de una manera pues más profunda, más masiva, la tomó y fue, y qué belleza, ¿no? O sea, mucho de lo que yo les he compartido viene de él, de Marco Ratti. Hasta cambió su nombre porque antes era solo Guru Yoda y de repente se cambió y es Marco Ratti. Y él fue quien me inspiró a llevar, porque pues antes yo quería hablarle como a las personas iluminadas y no sé qué, y espirituales, y él fue el que me inspiró a que yo lanzara automaestría
a un público mm, menos espirituales, ¿no? Y al final la gran enseñanza fue, la regulación es para todos. Entonces, yo les he compartido mantras. ¿Y por qué quiero hablar acerca de los mantras? Los mantras están cantados por gente que lo canta desde un sistema nervioso regulado. Yo les voy a hablar siempre de Snatam Kaur, los que sí les he pasado, Snatam Kaur, Guru Yoda, Mirabai Seiba, y hay otra chica que se llama Ayet. Son personas que trabajan en sí mismo y que a través de su práctica de Kundalini Yoga llegan a estados de regulación y de conexión, llevan la regulación a un siguiente nivel y entran profundo en ellos y desde ahí cantan. Que tú los escuches en automático hace que tu sistema nervioso empiece a regularse. Hay algunos que te sacan como del estado rojo. Me encanta una canción que se llama Waje Guru, que es sin miedo, o sea, se llama sin miedo y te saca del estado rojo porque es a través del movimiento. Y hay otras que te sacan del estado verde, así como de que leve, ¿sabes? Las meditaciones son leves y te sacan del estado amarillo para llevarte al verde y las que si estás en rojo son con movimiento para pasarte del rojo al amarillo y del amarillo al verde. Es una tecnología elevada, es una tecnología avanzada. No sé quién la canalizó o cómo llegaría esa tecnología al planeta, pero es de las tecnologías más avanzadas que yo he podido descubrir. Y que hoy en día ya está como, digamos, más diversificada, al menos este tema de que les digo que mi maestro hizo su cambio y empezó a hablar y a través del sistema nervioso. Kundalini Yoga es para regular tu sistema nervioso y lograr el balance de hormonal, pero pone en perspectiva dónde no hay balance hormonal, ¿no? Entonces, ¿por qué les comparto todo esto? Porque no importa la herramienta, la filosofía, al final del día, desde donde yo lo veo, se trata de llegar a un estado de regulación del sistema nervioso. Y ya sea que lo abordemos con un enfoque súper moderno, como el abordaje neurocientífico de la teoría polivagal y la experiencia somática, o que lo abordemos desde una tecnología tan antigua como el Kundalini Yoga, lo importante es que al final se trate de tu bienestar. Y yo eso lo entendí, ¿no? Que mi maestro estaba como en función del bienestar de las personas y no de la herramienta. No estaba en función del vehículo, sino de la herramienta. Entonces, la gran invitación es que hagamos Kundalini Yoga. La siguiente semana nos toca la ceremonia de cacao, pero si quieren la dejamos para dentro de 15 días la práctica de Kundalini Yoga. ¡Oh! Hagamos una práctica de Kundalini Yoga con cacao, yo así las hacía. Nada más que es otro nivel. Otro nivel, como decía aquí, otro nivel, porque de por sí el cacao te hace oxigenar tu cuerpo y te hace, si tú estimulas tu cuerpo y tu oxigenación tomando cacao, te va a llevar te va a dar un golpazo de energía, pero la podemos probar, lo podemos probar. Entonces, ¿qué les parece si para la siguiente sesión tapete? Para el Kundalini Yoga no necesitamos que sea específicamente un tapete de yoga. Puede ser una manta, puede ser una cobija, puede ser una toalla, porque realmente no se ocupa mucho movimiento. Algo para una frazada o un pañuelo para que te puedas amarrar aquí en el cráneo, porque como se hacen muchas respiraciones, respiraciones de fuego, la presión suele subir. Entonces, si tú tienes una frazada que te ajuste, regulas tu presión. Hay algunas consideraciones que debemos de tomar, se las platico cuando hagamos la práctica. Pero entonces un espacio donde puedan poner su dispositivo y me puedan ver o sea, a la distancia que yo les pueda guiar y un espacio donde ustedes puedan sentarse
y hacer su práctica de Kundalini Yoga para que hagamos una práctica de Kundalini Yoga en el Salón de la Sabiduría, ¿cómo ven? Y que platiquemos y que veamos cómo nos va. Si se engarrotan, lo vamos platicando. Otra cosa que tenía en mente y se me olvidó decirles, el Kundalini Yoga educó a mi mente porque me desarrolló una mente progresiva. De alguna manera, yo no lo busqué y yo no fui consciente de, sino hasta que estaba del otro lado, que me di cuenta que a través de la práctica, pero pues esto les digo, o sea, yo practiqué Kundalini Yoga diario por lo menos 2 años, ininterrumpido, sábados y domingos y todos los días de la vida, yo practiqué durante 2 años el Kundalini Yoga. Después, ya me la tomé, ahorita a veces hago Kundalini, a veces me hago una ceremonia, a veces voy a correr, a veces levanto pesas, a veces, ¿ah? Porque como para no ser dogmático. Pero el Kundalini me ayudó a desarrollar una mente sistémica y una mente progresista. Entonces, cuando yo iniciaba con a ver, la ganancia hoy, creo que alguna vez me han escuchado, a ver, hoy la ganancia va a ser haber puesto el tapete, o sea, esa fue la ganancia, ya, punto. Si terminaste o no la práctica, ok. Y después si el Kundalini exige que sean 1 minuto, pues yo aguantaba 10 segundos y está bien. Entonces, hoy lo hacía 10 segundos, mañana ya aguantaba 11 segundos, luego aguantaba, porque luego 15 segundos, hasta que llegaba el minuto y llegaba el minuto y era como, ok, 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 de aquí a los 2 minutos y empezar a hacer eso, mi mente se volvió una mente progresiva. Lo mismo con las meditaciones, porque a veces las meditaciones tienes que sostener cierta postura y pues a mí yo no podía. Entonces, las meditaciones por lo general duran entre 7 y 11 minutos. Y yo a veces al minuto ya estaba llorando que no podía. Y entonces ok, no importa, mañana lo intento. Y así, y así, y así. Y a veces, y luego era un minuto, y luego eran 2 minutos, y luego fueron los 5, y luego fueron los 7, y luego fueron los 11, y luego me pasaba y repetía la canción y volvía. No, y me ayudó. Por eso, genuinamente digo que el Kundalini me volvió más inteligente. Primero, porque balanceó mis hormonas. Segundo, me oxigenó el cerebro. Tercero, hizo que mis dos hemisferios se comunicaran entre sí. Y cuarto, desarrolló esa mente progresiva. Pero sí le invertí por lo menos 3 años. O sea, sí, tus 3 años de Kundalini y aún lo sostengo, aún las hago, no del diario, y es una charla que tengo luego en común con Karina, que de repente le digo, mira, me encontré esta meditación ¿no? Y me dice, ya hazla, y a veces nada más hago las meditaciones, a veces nada más hago los mantras, a veces nada más hago la práctica 15 minutillos, a veces hago prácticas de 1 hora y media, pero se integró en mi vida el Kundalini. Y uno de mis anhelos es dar clases de Kundalini Yoga en el Salón de la Sabiduría. Y yo estaba esperando que cuando fuera un lugar físico y no sé qué, pero ese es uno de mis sueños porque inspiró mucho mi marca. Les vuelvo a decir, automaestría, excelencia, em, saber ser. ¿Qué otras palabras vienen del Kundalini? Hay mucho del Kundalini en mi marca. El color blanco, por ejemplo, el color dorado, todos esos elementos que son de mi marca, en gran mayoría vienen del Kundalini. Igual que el cacao, igual que la cosmovisión maya, todo se acopló, algunos a nivel gráfico, otros a nivel filosofía, algo son a nivel símbolo, pero todo es cabida y mi marca está muy influenciada por el Kundalini Yoga, entonces... Siempre, siempre, siempre he querido compartir clases de Kundalini Yoga porque siento que yo siempre, y luego le dije que luego puse que el Kundalini Yoga era el yoga de los profesionistas. Y así decía, es que el Kundalini Yoga tiene que ser el yoga de los profesionistas. Y entonces, decían, ¿por qué? Porque te hace más inteligente y porque te ayuda, o sea, luego te lo llevas a tu día a día, a mi profesión, o sea, es que a mí me ayudó a levantar mi marca, ¿no? Yo decía, es que me aceleraba y era como de, ok.
pero hagamos Kundalini Yoga el próximo. Vamos a hacer una tranquila, ¿no? Como para que el cuerpo conozca los movimientos y no les voy a dar una crilla súper avanzada porque pues no tiene caso. Si vamos a desarrollar una mente progresiva. Y la verdad es que, bueno, siempre he querido. Familia hermosa, el viaje de transformación hoy fue consciente. Es decir, hoy no vamos a hacer viaje de transformación. El viaje de transformación lo vamos a hacer la siguiente semana a través del Kundalini Yoga. Pero sí era importante. Creo que ya le debí ese tema a varios de ustedes. Creo que desde el líder consciente con Estrella le debí ese tema, David le debí ese tema, Humberto ahorita me dijo, ¿quieres? Yo quiero escuchar Kundalini. Creo que ya la audiencia le debía ese tema de Kundalini. Y la verdad es que tampoco le estaba haciendo justicia, porque si hay mucho de Kundalini Yoga ya influenciado, no más el nombre de automaestría, o sea, para eso, y excelencia, o sea, no más con eso, les puedo decir que no, pues no le estaba haciendo justicia a esta enseñanza tan divina que a mí me cambió la vida y que me conectó con esa sensación de Dios dentro de mí. Entonces, gracias por permanecer, gracias por escuchar, gracias por estar presentes, gracias por haber regulado su sistema nervioso de una manera distinta. Porque hoy la conciencia, al final del día el Kundalini Yoga es una conciencia. Y esa conciencia vino, se presentó en nosotros, se, se, se desparramó, iba a decir, en nosotros, se internalizó en nosotros y al final del día, si se dan cuenta, como les dije, el viaje de transformación hoy fue consciente. Es decir, logramos regularnos nomás hablando de esta maravilla, de esta tecnología tan avanzada. Entonces, gracias por permanecer, gracias por escuchar. Nos vemos en nuestro siguiente Salón de la Sabiduría para hacer ceremonia no, Kundalini Yoga, para practicar Kundalini Yoga. Les repito, una mantita, una frazada, no, perdón, una mantita, una cobija, una toalla en un espacio amplio donde yo les pueda ver, o sea, que podamos colocar el dispositivo de manera que yo les pueda ver, que tengan amplitud para hacer los movimientos y una frazadita para amarrarse en el cráneo. Nos vemos en la siguiente.